Se cumple justo hoy una semana del hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Hay muchísimas incógnitas por el momento sobre la muerte de esta mujer, de la implicación del otro hermano, la confesión del Juli, si realmente está diciendo la verdad o solo parte de ella, que es lo que nosotros y la UCO también cree así. Y por otro lado, si realmente hubo un posible móvil sexual en torno a este hecho. Los dos hermanos permanecen aislados en prisión provisional sin fianza mientras continúa toda la investigación por la muerte de esta mujer que había desaparecido hace prácticamente una década. Obviamente la familia está sufriendo lo indecible con todo lo que está saliendo, porque hasta hace unos meses atrás hablábamos de una simple desaparición, no sabíamos absolutamente nada de lo que había pasado y ni siquiera se sabía estos datos que son horrorosos en torno a cómo le dieron muerte a esta mujer. Y aún por encima que estos vecinos que no sabían a quién tenían allí, no lo sabían, ¿no? Frases, alusiones reiteradas a Francisca, tonos misóginos, hablando de su físico. Y bueno, incluso de las partes íntimas de ella, ¿no? 9 años después de haberla terminado y tenerla allí, descuartizada, en un patio interior de su propia casa. Es tremendo. La verdad es que no sabemos si hay fetiches, porque la aparición de esos dientes, mechones de pelo y tal en la casa de los investigados, ojo, porque puede llegar a ver ese móvil, esa motivación fetichista también, y que no sea para nada el tema de lo que afirma el presunto autor, que dice que le sorprendió tomando sustancias y que en un ataque de ira termina con su vida. Bueno, evidentemente esta declaración muchos no lo creemos, pero en este testimonio también asegura que su hermano, conocido como el Lolo, no tuvo nada que ver con los hechos, que no se encontraba en el lugar en el momento de la desaparición forzosa de esta mujer, pero es una hipótesis que la UCO piensa que realmente los dos estaban al tanto de los hechos e incluso el Lolo pudo haber participado en el crimen. Para esto vamos a escuchar a la expareja, al parecer, de el Manuel González, este Lolo. Me da pena, la verdad, que tengan ese apellido, sinceramente, pero bueno. Vamos a ver qué dice esta mujer, esta expareja, porque ha hablado en un programa de televisión. Me llama muchísimo la atención, no he visto nada, voy a reaccionarlo con vosotros y ahora seguimos dando más detalles de este caso. Persona que no puede decir a lo mejor lo mismo de Juli, que era una persona más introvertida, con quien no tenía tanta relación y que aún no puede creerse esto, cómo ha podido hacer esto durante estos 9 años. Jamás le mencionó nada sobre Francisca Cadena, nunca le dijo nada y por eso confiaba en él, que no puede creer aún que haya hecho algo así, aunque las pruebas que tenemos pues lo evidencian. Vamos a escucharla. ¿Hace cuánto estuviste con él? Es que ahora mismo no me acuerdo. Pero fue después del 2017. Tenía contacto. ¿Hasta hace cuánto? Hasta hace poco. Sí, es amigo de la familia, casi de la familia. De mi marido, de mis hijos. Sí, estábamos casi siempre juntos. Eso cuando falleció mi marido, hasta siempre a nuestro lado, en todo. Yo que no me lo creo. Pero si las pruebas hablan por sí misma. Juli le conocía menos, no tenía mucha relación con él. ¿Te hablaban de Francisca? De verdad. Hasta luego. Lo siento mucho por la familia. No. No me quiero ni imaginar cómo está todo. Y me son sus hermanos también, que está, sobre todo el mayor. Pobrecito. Le ha destrozado la vida a los dos. Ana, creo que el testimonio de esta mujer, más allá de lo que nos haya contado a nosotros, te haya contado a ti, que se la veía muy afectada, ha sido clave en la investigación de la Guardia Civil. Nacho, hemos podido conocer que una de las estrategias de la UCO para intentar demostrar que estos hermanos habían acabado con la vida de Francisca Cadena ha sido investigar a su entorno más cercano. Citaron a declarar a esta mujer, a Ángela, la expareja de Lolo, también a los 2 hermanos más que tienen Lolo y Julián, los detenidos, y a sus sobrinos. Eran una de las reacciones para intentar ponerlos nerviosos y que a través de las escuchas que habían colocado los micros aquí en el interior de su casa y en su coche pudieran detectar alguna conversación que les implicase.
Claro, y bueno, todo esto también llama mucho la atención, la complicidad entre los dos, el Lolo en muchos de estos audios. De hecho, parece que hay alguna de estas grabaciones de audios que, por lo que están contando algunos periodistas que han hablado de parte de la investigación, aseguran que habrían como cortado o borrado, entre comillas, para que no se reproduzcan en los medios de comunicación, porque hablan incluso de descuartizamiento, hablan de algunas cosas en torno a los hechos tanto tiempo después que resulta impresionante, ¿no? Como si realmente tuviesen en la mente eso que hicieron y les había gustado, o sea, les había saciado criminológicamente hablando, ¿no? Es terrible todo esto. De hecho, en el vídeo anterior que hicimos, que bueno, también lo contamos un poco fuera, lo que es el círculo de Canter, ¿no? Hablábamos de que estos dos tuvieron que cometer más hechos que parecen unos depredadores, junto con la forma de hablar muy cruel de la víctima, las mujeres en sintonía también. Tiene bastante pinta de que estaban acostumbrados a hacer lo que querían en estos pueblos bastante cercanos a Hornachos o algunas ciudades muy cercanas. Y es que esa maldad pura que se les ve cuando hablan en estas grabaciones y lo que transmite el cuerpo, ¿no? El cuerpo que habla de Francisca Cadenas nos da una perfilación e incluso podemos ir a otros alrededores. Ojo, porque lo contamos en el vídeo anterior. Bueno, eso es una técnica habitual, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Tú cuando haces una investigación de este tipo y sonorizas vivienda y sonorizas vehículos, lo que intentas es que hable la gente. ¿Y cómo haces que hable la gente? Pues hablas con las relaciones, hablas con los entornos más próximos a ellos y les vas soltando perlitas sobre la investigación con la idea de que se la comuniquen a los investigados y que luego los investigados hablen. Y aparte de ser una técnica, si ella recibió algún tipo de violencia, algún tipo de acoso, si vio algo, eso también. Ella como víctima de... Digo, si ella recibió alguna violencia por parte de Manuel, que lo desconozco, o si ella presenció violencia en esa casa o algún tipo de comentario de Julián de carácter sexual, eso también. Eso también suma, claro, evidentemente. Eso queda recogido en las declaraciones que prestaron, les tomarían declaración como testigo, y si hay algún incidente de ese tipo, pues evidentemente también tendrá su peso en el proceso penal. Fue esa presión del entorno de los dos hermanos, por eso el hecho de llamar a los dos hermanos mayores, a José Ignacio y a Valentín, a la mujer también de Valentín, a las sobrinas, las hijas de Valentín y de su esposa, todo eso fue cercando, porque claro, los hermanos eran conscientes, los hermanos Julián y Manuel eran conscientes de que se les estaba acercando. Además, esa presión que hizo la UCO poniendo carteles de Francisca Cadenas justo alrededor de su casa, los crespones, el poner el nombre de ese pasadizo donde desapareció Francisca Cadenas, ponerle el nombre, todo eso lo que les hacía era ponerse nerviosos hasta que luego vieron y supieron que estaban siendo investigados y posteriormente detenidos. Entre ese tiempo fue cuando se intentaron tirar sus móviles y evidentemente ese testimonio de Ángela, de la pareja, ha sido también muy importante pues para ir marcando los perfiles de cada uno, que es lo que están diciendo todo el rato, es Julián era como el más huraño, el menos conocido, el más problemático, que es el hermano pequeño, el que supuestamente asesinó a Francisca Cadenas, pero también el hermano es un poco el protector y el que estaba pues siempre como protegiendo al hermano. De todas maneras, imaginaos, claro, que después de 7 años llega la UCO y llega y coge este asunto y tiene claro que... bueno, que quizá los responsables sean estos dos hermanos. ¿Cómo lo haces? Por mucho que pongas micros, ¿cómo lo haces para sacar el tema? Pues sacudiendo el avispero. ¿Y cómo sacudes el avispero? Pues haciendo que el tema vuelva a estar sobre la mesa, que se vuelva a dar, que ellos se vean apretados por un lado y por otro, por la familia, por parejas, por vecinos, por carteles, por reconstrucción de hechos, porque al final tienes que hacer que saquen el tema de conversación en casa o en el coche. Y claro, después de tantos años, pues a lo mejor era un tema que ya tenían aparcado y olvidado. Así lo han vuelto a sacar, han vuelto a hablar del tema y así se les ha podido pillar. Así que bien por la UCO, claro. Bueno, lo que os decía es que lo que se está comentando es que podría llegar a haber audios que son seguramente muy escabrosos y sádicos, que parece ser que entre los dos hablaban de los presuntos abusos. Por eso, entre la declaración que ha dado y lo que cree la UCO, que cree que hay una motivación sexual en torno al hecho y que se hablaría de estos abusos, incluso muy cerca de cuando empiezan a poner esos carteles y van cercando en torno a ellos, ¿no?
Y estos tipos así lo vemos, ¿no? Hablan del descuartizamiento, hablan de los abusos supuestamente en alguno de estos audios que resultan muy escabrosos. No creo que salgan, pero bueno, es lo que se ha filtrado un poco en torno a esto. Y la verdad, esperemos que estos dos monstruos pues se queden en la cárcel para siempre. Él mantiene que su hermano Manuel no tuvo nada que ver. Pero atentos, porque el auto dice textualmente: de las diligencias policiales se infiere que Manuel podría haber participado en el asesinato de Francisca y que no puede descartarse que la muerte se produjera tras la llegada de Manuel al domicilio. Las escuchas de la UCO, las pruebas apuntan en esa dirección. Hasta allí nos vamos en Hornachos, Cantero. ¿Qué pruebas son esas? Adela, escuchas y audios en los que quedan demostrados esa obsesión por Francisca Cadenas por parte de los dos hermanos. También se infiere incluso obsesión en las que hablan de sus partes íntimas. Recordemos que Julián en todo momento ha exculpado a su hermano, ha exculpado a Manuel González, al mayor de los hermanos González. Si os parece, vamos a ver en este vídeo cuáles son las dudas que quedan en la investigación. Yo salí del hospital y media a las 11 y algo. ¿Su hermano se encontraba en casa? No lo sé. De esta forma justificaba su ausencia durante la hora en la que se fija la desaparición de Francisca Cadenas, en torno a las 11 de la noche. Que no sabemos por qué viene a esta hora. En la línea de su hermano Julián, el autor confeso del homicidio, que siempre ha intentado exculparle. Pero ahora, según El Mundo, el juez de instrucción y la UCO no consideran creíble esta teoría y en su investigación y gracias a las escuchas tendrían indicios de que el asesinato de Francisca... Oye, hablaban como si nada con los medios, ¿no? Con una tranquilidad flipante. Fue una actuación conjunta entre los dos hermanos. No se clarifica el momento en el que se habría causado la muerte de Francisca, por lo que no puede descartarse que ésta se produjera tras la llegada de Manuel al domicilio. Uno precisamente de los escollos del juicio. Cuando muere Francisca, ¿quién está en esa casa? Bueno, aquí este hombre decía: yo no he hecho nada. Incluso hubo un momento en televisión que se le veía diciendo como: yo no sabía nada. Y como que se lo decía al hijo, ¿no? de Francisca Cadenas, que bueno, lo estaba llamando absolutamente de todo. Hablando del hijo, fíjate que tengo por aquí parte de unas declaraciones que esto ha sido clave para la reconstrucción del hecho y para saber alguno de los puntos, porque la noche de la desaparición de Francisca parece que este chico, José Antonio creo que se llama, salió como a las 11:10, sus hijos como que pensaron que pasaba algo raro, iba a 50 metros con unos amigos y luego ya volvía a casa, y a las 11:15 su teléfono deja de funcionar y lo que hace su hijo menor es ir directo a la casa de Julián. Ellos lo conocen como el negro. Y bueno, él decía: mi madre está ahí. De la forma que ha salido Juli, la tiene ahí dentro. Esto es lo que habría dicho entre el nerviosismo que había en torno a esta persona, ¿no? Y dice: la familia de Francisca nunca escuchó la voz de su madre. Esto es algo que se había dicho anteriormente, que se había escuchado un grito y tal. Ahora parece que se desmiente esto. No sé muy bien de dónde salió esa información, pero que el hijo decía que había una respiración muy agitada por parte de su asesino, el Juli. Esto lo declaró en su momento José Antonio, el hijo menor de Francisca Cadenas, que llamó a esa casa esa noche, que tardaron más de 1 minuto en abrirle, que escuchó pasos al otro lado de la puerta, escuchó cómo respiraba, estaba nervioso, con respiración jadeante, como si viniera de hacer un esfuerzo físico muy grande. Y que cuando eso sucede, el hijo de Francisca se pone a gritar en plena calle, diciendo: mi madre está ahí, mi madre está ahí. De esta forma que ha salido Juli, la tiene ahí dentro. Esto es lo que había dicho en su momento este chico. O sea, fijaos la percepción que tenía esta persona, el hijo de esta mujer, de Francisca Cadenas, sabiendo que literalmente ahí había pasado algo, que tenía allí a su madre, y tenía toda la razón. O sea, si realmente le hubiesen hecho caso, no sé cómo habría terminado eso, pero evidentemente se habría sabido lo que habría pasado hace
muchos años atrás. Una pena, la verdad, porque es que seguramente si hubiese entrado allí, hubiese visto a su madre, a lo mejor aún podría llegar a estar viva. Con una golpiza brutal, pero no sabemos si aún podía haber estado con vida. Entonces, ¿por qué en las escuchas sí se apreciaría un conocimiento de los hechos? El auto apunta a que Manuel llega a realizar afirmaciones sobre partes íntimas de Francisca, lo que en modo alguno permite determinar que Manuel hubiera resultado totalmente ajeno a los hechos investigados. Julián afirma que Francisca entró, me sorprendió en mi casa metiéndome coca y ofuscado, la maté. Sobre cómo la mató, la di un golpe en un ataque de ira. Apuntando de esta manera a un asesinato súbito, sin saña e influido por las drogas. Pero Francisca, según la autopsia, fue encontrada con múltiples fracturas y desnuda de cintura para abajo. Yo no necesito pruebas biológicas para defender una agresión sexual. Generando así con el relato atenuantes para rehuir una posible pena de prisión permanente revisable. Obsesión sexual, los dos hermanos la tenían por las grabaciones que tiene la AUCO. Pero si sustenta que fue un accidente, ¿por qué la autopsia destaca la presencia de bridas en las muñecas, mordaza y utilización de objetos? Además, la investigación pone en evidencia que Julián no ha precisado nada que permita entender el entorno y circunstancias que rodean el momento en el que se causó dicha muerte. Múltiples contradicciones. Vivían obsesionados con ella. Y lo que salen las pruebas no tiene nada que ver con lo que esta gente está declarando. Punto. Bueno, el auto parece bastante claro en torno a este hecho y lo que vamos contando. Parece que la autopsia también y el auto que vamos viendo en televisión y en los medios de comunicación hunde totalmente el relato de los detenidos. Por un lado, el Lolo sabía perfectamente lo que había pasado. Habrá que ver si hay pruebas que permitan adecuar la participación de dos en darle muerte a esta mujer. Creo que sí que va a ser bastante complicado, pero el juez considera que ambos participaron en el hecho. Que tuvieron una implicación directa. Julián González, seguro, pero el Lolo no parece estar acreditado por la hora de la desaparición. Está claro que él parece que no estaba en la casa. Pero sí que es cierto que cuando tiene que hacer ese esfuerzo físico muy rápido y tal, y cuando luego se reabre el caso, vemos que hay múltiples indicios en contra también de Manolo, ¿no? Nos lo contaba ayer clarito Verónica Guerrero, la abogada de la familia Cadenas. Pero es que hoy, con Alberto Catalán, vamos a ir añadiendo más detalles a esa cronología de la investigación. Y hay un momento clave en todo esto, que es la llegada de la UCO en enero de 2024. Ahí arranca esta cronología. Correcto, Adela. Es que en ese momento se empieza a mover el avispero y es cuando los hermanos se empiezan a poner nerviosos, tanto Julián como Manolo. Quiero que presten atención a esta fecha. Es el momento a partir del cual llega la Unidad Central Operativa a Hornachos y es el momento en el que los hermanos empiezan a ponerse nerviosos. Era un objetivo de la Guardia Civil para conseguir averiguar algún otro tipo de información que no se tuviese hasta ese momento. Pero hay una fecha clave, Adela, que es el pasado 1 de octubre del año 2024. A partir de ese momento es cuando la sección de análisis de comportamientos delictivos de la Guardia Civil consigue hacer una serie de entrevistas en Hornachos que les llevan a un sospechoso que se trataría exactamente de Julián González. Ellos ponen en manos del juez esta información y a partir de ese momento es cuando el juez dice vamos a probar que hay algún tipo de movimiento ante las evidencias mostradas por la UCO. ¿Cuáles son esos movimientos? Pinchar directamente sus teléfonos, que lo hacen justamente una semana más tarde de todo este momento. Adela, el pasado día 7 de octubre. Este es un día muy importante porque es cuando se empiezan a pinchar las llamadas de Julián. ¿En el coche? En el coche, no, las llamadas. Pinchan las llamadas y luego ponen también micrófonos en el coche y balizas para tenerlos geolocalizados en todo momento. Los dos coches que tenían los dos hermanos. Es verdad que esto creo que no se podía hacer hace unos años, pero ya hace mucho. No sé si hace una década o hace 8 años o algo así cambió. Esto lo habíamos visto en otros casos, pero justo cambió y bueno, ahora sí que se puede realizar este tipo de pinchazos que la verdad que para este caso resultó bastante clave. El 19 de agosto del 25 también pinchan las llamadas de Manuel, lo que es también un hecho muy importante porque consiguen encontrar escuchas que también son muy relevantes. Recordemos que poco a poco esto no se hace porque a la UCO le apetece. La UCO hace una investigación, tiene unos... Oye, esta conversación sobre que aparece la UCO y dice estos son niños nuevos con el chaleco de la UCO y ya está, niños nuevos. Claro, como los que entraron a aquella casa y no vieron el pastel, ¿no? Se los pide a un juez y es un juez quien determina que esas pruebas son lo suficientemente importantes y tienen el suficiente peso para
acreditar poner unos micrófonos. No se pueden poner ahí a lo loco ni entrar a registrar una vivienda sin una autorización judicial. Y es que fíjate, de esos micrófonos, el pasado día 8 de mayo se escucha una de las conversaciones que son a día de hoy más relevantes. ¿Por qué? Porque ese día la Guardia Civil corta la calle Nueva de Hornachos y empieza a investigar sobre el terreno. ¿Qué consiguen? Que se llamen los dos hermanos. Ahí se ponen muy nerviosos. Los tenían pinchados, efectivamente. ¿Y qué dice, por ejemplo, Julián? Tranquilo, son niños nuevos con el chaleco de la UCO y ya está. Además se refería a que había un niño y 2 tías las que estaban investigando en ese momento. Uno tranquiliza al otro, sí, ¿verdad? Exactamente. Hay uno que hace un papel, esto se lo preguntaremos luego a Villarrubia, de la persona que tiene que mantener la calma ante una situación que ahora dice la UCO que podría incumbir directamente a los dos. Claro, exactamente. A partir de ese momento, ¿qué hace la Guardia Civil? Pinchar directamente también el teléfono de Manolo con el objetivo de ver si son capaces de escuchar algo más. Y de hecho lo consiguen, porque gracias a esos micrófonos que tenían puestos en el coche, el pasado mes de octubre del año 2025, que también es una fecha clara, escuchan una conversación muy inquietante donde se refieren directamente a Francisca Cadenas y donde se desprende esta frase, atención, todo el día, fun, fun, fun. Francisca hablaba solo en ese momento Manolo después de haber mantenido una conversación telefónica con su propio hermano. Y así lo dicen los expertos, los peritos y... Es que literalmente estaba haciendo soliloquios este hombre. Iba en el coche y seguía hablando de Francisca 9 años después. Terrible. También lo dice la abogada, dice, esa obsesión, denotaría esa obsesión que tenía con Francisca, que no sabemos si venía de antiguo o no, pero avanzamos. Correcto. Desde octubre nos vamos y ya a febrero. Terminamos, porque el pasado mes de febrero, hace apenas un mes, ¿qué hace la Unidad Central Operativa? Conseguir que todo el pueblo de Hornachos se llene de pegatinas. ¿Dónde está Francisca? Te vamos a encontrar. Así está la travesía Francisca Cadenas Márquez en Hornachos y es algo que consigue que los hermanos se pongan tan nerviosos que el pasado mes de marzo, bueno, no, este presente mes de marzo, los hermanos destruyen sus teléfonos móviles y ya le dan a la UCO la posibilidad de entrar directamente en la casa de los dos hermanos. Eso de agitar el avispero, gracias Alberto Catalán, y que pone nerviosos. Muchas veces decíamos, ¿por qué? ¿Quién ha puesto estas pegatinas? ¿Quién ha puesto esos pasquines en los coches de Hornachos? ¿Qué pretenden? Hay muchas veces que los investigadores, incluso los familiares, que yo no sé hasta qué punto son informados o deben serlo, porque hay veces que sin querer se puede llegar a meter la pata, saben de los avances que tenía esta investigación. Villarrubia, voy contigo para hablar de ese miedo, de ese nerviosismo que iba increciendo con el paso del tiempo, pero increciendo cuando una vez está agitado ese avispero. Porque los 9 años que habían jugado a favor, en este caso, para favorecer la sensación de impunidad, de tranquilidad, de poder campar a mis anchas. Por cierto, estas conversaciones no se habrían dado en los primeros meses, se dan 9 años después, con una parsimonia que escalofría, efectivamente. Que, bueno, en los primeros meses también se habrían dado. O sea, este es el problema grandísimo, que ahora nos estamos echando las manos a la cabeza con estas conversaciones que se hacen 8 años después, pero en los primeros meses... Claro que sí, claro que habría conversaciones, pero si las hay 8 años después, ¿cómo no las va a haber antes? Es que la pregunta aquí, o las claves o el debate público en torno a este caso, también gira en torno a una realidad que es muy, muy incómoda, de una familia que sostiene durante muchísimos años, incluso su hijo, estábamos viendo ahora las declaraciones que os he leído, que la UCO cuando llega al caso ve estas declaraciones y dice, ostras, pero si es que el hijo... quiso entrar a esta casa, lo vio nervioso, es este. Y hubo ahí pues una perfilación, hubo ciertos perfiladores de la Guardia Civil que predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas. Decía un vecino de una vivienda próxima a aquel túnel y literalmente ahí estaba. O sea, es que es muy fuerte esto, porque... Lo que os digo es esa realidad incómoda de cuando esa familia sostiene durante tantos años que la desaparición no es voluntaria, como seguramente la Guardia Civil llega allí y dice, bueno, una persona de 60 años, pues no sé, se marcharía con otro señor a otro pueblo y ya está, ¿no? O quiso salir de esta familia porque estarán locos o, bueno, cualquier cosa que evidentemente se le pase por la cabeza en ese momento, pero el tiempo... terminó dándole la razón a esta familia y al hijo, vamos, desde el minuto uno. Entonces, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo la investigación como realmente se debería? ¿Y por qué no se hicieron esas diligencias que en realidad eran totalmente exigibles desde el minuto uno? ¿Quién va a asumir todas estas responsabilidades y las primeras inspecciones que se quedaron no a medias, sino que absurdas, ¿no? Podemos llegar a decir...
Obviamente ahora mismo España está saturada de titulares que duran un día del caso de Francisca Cadenas, y ahora mismo tenemos que recordar también ese primer momento para que no hayan pasado una década y esta familia se quedara pues esperando, ¿no? a saber qué había pasado con su familiar. Efectivamente. Ahora el tiempo juega en contra, porque efectivamente pasan cosas a mi alrededor que me vuelven a perseguir. Es el mismo estilo espontáneo que se ve en todas las grabaciones, autojustificándose, denostando la imagen de Francisca cuando no hay por qué, cuando saben que la han matado, cuando saben que está en el patio. ¿Qué pasa? Que han aprendido a minimizar. Esto es una tendencia importante para considerar la psicopatía. Han aprendido a minimizar el hecho de tener una mujer descuartizada afuera, porque entienden que lo han hecho autoconvenciéndose de que no son tan malos y de que no tenían más remedio. Una de las cuestiones sí que le preguntaba a Alberto, ¿no? Son niños nuevos con chaleco de la U. Bueno, si es que a ellos golpear a una mujer le parecía normal, así que imagínate. De alguna manera hay uno que ejercería el papel de tranquilizador del otro, porque el otro igual es más débil. Mira, hay algo que a nivel de la psicología criminal nos vendría muy bien saber, y es casi que nos reconciliaría un poco con el ser humano pensar que hay uno muy malo y que el otro pues se ha dejado seducir, manipular, engatusar, que hay uno muy activo, dominante y otro pasivo. ¿Sabes lo que parecen las grabaciones en el conjunto? Que se tranquilizan indistintamente, que a veces uno juega el rol de tranquilizador y el otro de quizá pues más protegido, y otras veces alternan los roles. Esto es mucho más preocupante, porque pasa a ser una psicopatía a dos. Pero hoy nos preguntamos, después de haber escuchado la la confesión de Julián, hasta qué punto el otro hermano, Manuel, había participado de una manera, vamos a decir así. Claro, es que hablamos de una dualidad psicopática, pero también en torno al crimen, ¿no? Se estuvieron los dos y participaron los dos hermanos, y por otro lado si pudieron haber cometido otros hechos, ¿no? En este crimen de Francisca Cadenas, y el informe de la UCO y el auto del juez en esta investigación, en esta instrucción, así lo estarían señalando, Moya. Bueno, lo que dicen exactamente en este auto al que hemos tenido acceso a estos informes es evidente que Manuel conoce elementos relativos al momento de la muerte de Francisca Cadenas. Eso por un lado. ¿Y por qué lo dice? Que conoce. Lo dice por los pinchazos telefónicos. Ya, pero aquí viene el detalle. Llega a hacer afirmaciones sobre el físico de la víctima cuando estaba viva. Las afirmaciones que hace, y lo sabemos y no lo vamos a contar aquí para no hacer más daño a la familia, son cuando estaba viva, según los investigadores y siempre presuntamente. Y por otro lado, el juez da otro detalle. Dice, Julián, el que confiesa parcialmente lo que, bueno, él cree que es la verdad o lo que le conviene, dice, habla de un golpe mortal sin precisar el momento exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no precisa el momento exacto? La Guardia Civil sospecha que el momento exacto no lo precisa porque estaría su hermano presente, siempre presuntamente. Tampoco precisa si está solo o no. Claro, y has dicho dice, otra cosa. Él no más. tiene nada que ver, pero dice, llega a decir en algún momento si estaba solo o no. Él lo que dice es lo que conocemos de las drogas. Claro. Pero lo que no dice es en qué hora es y en qué momento. ¿Por qué? Porque el hermano alega que él estaba en el hospital en Mérida a las 11:15 aproximadamente, que es cuando desaparece Francisca. Ya, pero el asunto es, ¿y cuándo muere Francisca? Estuvo viva un tiempo porque el hijo va a buscarla a la 1 de la madrugada. Es decir, dispusieron de 2 horas y a esa hora pudo haber llegado perfectamente. Claro, aquí la dificultad también de la investigación para intentar... Claro, esto es lo que veníamos diciendo en estos últimos días, ¿no? Cuáles van a ser los puntos para poder condenar a los dos, sobre todo meter la participación del Lolo aquí, porque por encubrimiento no sé realmente si van a poder condenarlo. Veremos qué sucede con todo esto, pero bueno, estamos en un apartado inicial de la investigación, estamos conociendo algunos de los primeros detalles de este auto. Y veremos qué más cosas salen, pero parece que hay una apertura en torno a este caso que creo que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos que podía ser tan oscuro. Como siempre, dejad por aquí abajo vuestro like, comentario de todo lo que opináis de este y también de un poco de todo lo que estamos plasmando de detalles de este caso, y nos vemos en un próximo vídeo.